Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a la segunda parte del tutorial para tejer a la Mujer Maravilla. Habíamos quedado en el anterior video hasta este punto y lo que vamos a hacer antes de continuar con la muñeca es hacer los detalles de sus ojos y sus cejas, y para ello vamos a pasar los hilos de esta forma. Pues esto es obviamente sugerido, no es que tengan que hacerlo igual a como yo lo hice, ustedes lo pueden hacer como más les guste. En mi caso lo que hice fue pasar una línea azul, una blanca, hacer las pestañitas y las cejas, que las hice con una separación de 4 puntos y también de 4 puntos de ancho cada una. Entonces, ya teniendo así lista la cara de nuestra muñeca, lo que vamos a hacer es el cinturón. Y para ello, con un poco de hilo amarillo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a empezar tejiendo 24 cadenetas. Bien, ahora sobre estas 24 cadenetas lo que vamos a hacer es tejer primero 11 puntos deslizados. Aquí ya tejimos los 11 puntos deslizados y ahora lo que vamos a hacer es en el siguiente punto un punto bajo. Vamos a levantar 2 cadenas y vamos a devolvernos con un punto deslizado. Así, y ahora vamos a hacer 11 puntos deslizados en lo que nos resta de la cadeneta. Bien, ya tenemos así el primer lado de la cadeneta y ahora vamos a tejer exactamente lo mismo por el otro lado, es decir, 11 puntos deslizados, luego hacemos un punto bajo, levantamos 2 cadenas, nos devolvemos con un punto deslizado y hacemos otros 11 puntos deslizados y ya podemos rematar dejando hebra para coser alrededor de la cintura de la muñeca. Bien, así nos queda entonces el cinturón. Y ahora lo que vamos a hacer es coserlo alrededor de la cintura de la muñeca. Queda un poquito estrecho, la idea es que marque más la cintura de la muñeca, entonces al hacerlo nos fijamos que quede bien junto en la parte de atrás y bien centrado en la parte de adelante. Y listo, le pasamos unas cuantas puntadas con ayuda de la aguja lanera para fijar la posición adecuada. Bien, ya tenemos entonces así el cinturón puesto y ahora lo que vamos a hacer es las decoraciones del pantalón y de la blusa, que son 3 estrellitas y la W
de la forma de la Mujer Maravilla o Wonder Woman. Y entonces yo las tengo ya aquí listas. Las estrellitas, como ven, no son perfectas. Trabajar el paño Lenci tan pequeño es algo complicado para mí, pero aquí tengo yo ya listas las piezas que simplemente las voy a distribuir en el pantalón y en la blusa, pegándolas con un poco de silicona líquida. Entonces ya las voy a pegar y les muestro cómo queda al final. Bien, así nos ha quedado entonces ya la decoración de la blusa y del pantalón de la muñeca, y ahora vamos a proceder a tejer los brazos. Vale, entonces para los brazos vamos a hacer 2 piezas como esta, y para esto vamos a empezar con un anillo mágico de 5 puntos bajos. Ahora sobre el anillo mágico de 5 puntos vamos a hacer 5 aumentos, es decir que tendremos 10 puntos bajos al final. En la siguiente vuelta vamos a hacer los mismos 10 puntos bajos. Ahora en la siguiente vuelta vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución 2 veces para tener un total de 8 puntos bajos al final, y con el último punto vamos a cambiar al amarillo. Bien, aquí ya cambiamos a amarillo, y ahora lo que vamos a hacer, sin cortar el color piel todavía, vamos a hacer primero 8 puntos deslizados alrededor de toda la vuelta. Ahora vamos a hacer los mismos 8 puntos bajos, pero de la siguiente manera. Vamos a atravesar la aguja por el punto deslizado, es decir por la mitad, y vamos a enganchar en el punto de atrás por las 2 hebras. Entonces vamos a pasar esta vuelta por 3 hebras cada uno. Entonces hacemos así 8 puntos bajos. Ahora con el hilo amarillo vamos a hacer 2 vueltas más de los mismos 8 puntos bajos ahora normales, y con el último punto vamos a volver a cambiar al pie. Ahora con el color piel lo que vamos a hacer es tejer 8 puntos bajos en blow, es decir en la hebra trasera, y ya podremos recortar el hilo amarillo. Bien, así llevamos ya el brazo, y ahora lo que vamos a hacer es tejer 10 vueltas más de los mismos 8 puntos bajos, y ya podremos entonces rematar dejando hebra para coser. Bien, ya tenemos los 2 brazos listos, y ahora lo que vamos a hacer es coserlos al cuerpo, y entonces nos vamos a ayudar con la hebra que dejamos en blow en el cuello. Aquí está, y en los laterales del cuerpo
sobre esta hilera en blog que dejamos, pues vamos a coser los brazos. Así nos quedan entonces ya los brazos cosidos al cuerpo, y lo que vamos a hacer ahora antes de pasar al pelo es tejer sus orejas, y para las orejas simplemente vamos a hacer 2 anillos mágicos de 5 puntos bajos, rematamos y dejamos hebra para coser. Bien, ya tenemos aquí las 2 orejitas y simplemente lo que vamos a hacer es coserlas a la cabeza y las vamos a coser 4 vueltas atrás de cada uno de los ojos. Entonces aquí tenemos el cuarto punto, entonces vamos a coser la oreja en este punto aproximadamente, que quede en dirección al ojo, 4 vueltas atrás, y lo mismo hacemos con la otra orejita. Así nos quedan las orejas ya cosidas, y entonces ahora sí vamos a empezar con el pelo. Para el pelo vamos a comenzar haciendo la base del cabello, y para eso vamos a empezar con un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 6 aumentos para tener un total de 12 puntos bajos. A continuación vamos a tejer la secuencia de un punto bajo y un aumento 6 veces para un total de 18 puntos bajos. Ahora en la siguiente vuelta vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 24 puntos bajos. Ahora vamos a tejer 3 puntos bajos y un aumento 6 veces hasta tener 30 puntos bajos. Bien, en la siguiente vuelta vamos a tejer 4 puntos bajos y un aumento 6 veces hasta tener 36 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a tejer 5 puntos bajos y un aumento 6 veces y tendremos un total de 42 puntos bajos al finalizar. Esta es la base del pelo, y ahora lo que vamos a hacer es tejer mechones en todo alrededor de la base. Y para comenzar entonces vamos a empezar haciendo 25 cadenetas. Ahora sobre estas 25 cadenetas, comenzando a partir de la cuarta cadena, vamos a hacer 22 puntos altos hasta llegar nuevamente a la base. Ya hemos llegado nuevamente a la base, y entonces ahora lo que vamos a hacer es, saltando un punto en la base, en el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado y vamos a repetir la secuencia, es decir, vamos a tejer 25 cadenetas, 22 puntos altos,
saltamos un punto y así hasta completar 12 mechones de este mismo tamaño. Bien, aquí ya hemos tejido entonces los 12 primeros mechones. Como quedan muy recogidos, vamos a ir estirándolos lo mejor que podamos y ahora vamos a seguir tejiendo en el espacio que nos falta. Y aquí lo que vamos a hacer es 9 mechones tejidos de la siguiente manera. Vamos a hacer 30 cadenetas y nos devolvemos a partir de la tercera cadeneta con 28 medios puntos altos. Saltamos un punto, hacemos un punto deslizado en el siguiente y repetimos el procedimiento de levantar 38 cadenetas y volvemos con 28 medios puntos altos hasta que completemos los 9 mechones. Bien, así ya tenemos entonces tejido el cabello. Fueron 9 mechones largos y 12 mechones más cortos para un total de 21 mechones. Y entonces para ubicarlo en la cabeza de la muñeca vamos a tener en cuenta que los 12 mechones más cortos van a ir ubicados en la parte de atrás y los 9 van para adelante. Y yo rematé el tejido porque me gusta pegarlo con silicona. Entonces para ubicarlo en la cabeza lo que vamos a hacer es echar hacia atrás los 9 mechones largos que acabamos de tejer y vamos a guiarnos por donde terminamos la base del cabello. Y esa base del cabello va a estar aproximadamente pegada 4 vueltas arriba de las cejas. Entonces contamos desde acá 1, 2, 3, 4 y más o menos desde acá va a estar ubicado el pelo, porque luego la frente se la vamos a tapar con la diadema. Entonces más o menos algo así, 4 vueltas y atrás vamos a ir fijando los 12 mechones cortos de tal manera que esos 12 mechones nos queden detrás de las orejas de la muñeca. Entonces ya les muestro. Así ya quedaron fijados entonces los 12 mechones de la parte de atrás de las orejas y así se ve por la parte de adelante. También fijamos esa parte con alfileres y ahora con estos 9 mechones que nos quedan vamos a terminar de darle la forma. Vamos a intentar cubrir un poco los espacios que nos quedan a los lados y vamos a echar el resto de mechones hacia atrás, estirándolos un poco para que no se nos muevan. Pueden fijarlos también con un poco de silicona. En mi caso los voy a dejar sueltos porque ellos mantienen su posición sin mayor dificultad. Y así queda entonces ya el cabello. Y mientras se termina de secar, yo todavía tengo los alfileres puestos. Vamos a hacer entonces la diadema. Bien, entonces para la diadema vamos a empezar haciendo 22 cadenetas. Ahora sobre estas 22 cadenetas vamos a hacer una vuelta de 21 puntos bajos. Es decir, empezamos desde la segunda cadeneta.
Ahora lo que vamos a hacer es darle vuelta al tejido y para eso levantamos una cadena, damos la vuelta y vamos a empezar haciendo 9 puntos bajos. En el siguiente punto hacemos un medio punto alto. En el siguiente punto, en un mismo punto, vamos a hacer un punto alto doble y otro punto alto. Un punto alto. Un punto alto doble. Y un punto alto, los 3 puntos. Y ahora en el siguiente punto vamos a hacer un medio punto alto y finalizamos haciendo 9 puntos bajos. Rematamos y cortamos, escondemos los hilos y la diadema también la vamos a pegar a la cabeza con silicona. Entonces así nos queda la forma de la diadema. Y yo por aquí también corté en paño Lenci una estrellita roja. Y esta estrellita la vamos a pegar con silicona a la diadema para luego ponerla en la cabeza de la muñeca. Aquí ya tenemos la diadema lista y entonces vamos a ubicarla en la cabeza de este modo, teniendo cuidado de no tapar las cejas. Vamos a ubicarla en esta posición. Ahora, mientras esperamos que se seque la silicona en la diadema, lo que vamos a hacer es darle los toques finales a la muñeca, que son sus areticos rojos, y para eso simplemente vamos a cortar 2 trozos pequeños de paño Lenci rojo y los pegamos allí y echamos en sus mejillas un poco de rubor para finalizar de ese modo a la Mujer Maravilla. Y bueno, así nos ha quedado finalmente la Mujer Maravilla. Muchas gracias a todas las personas que han llegado hasta aquí, que la tejieron. Me gustaría mucho ver sus resultados. Si quieren compartirlos conmigo, me pueden etiquetar en sus redes sociales como Amis Tejiendo, o me pueden mandar por mensaje sus fotografías. Yo las estaré mirando. Muchas gracias nuevamente. No olviden suscribirse al canal, dejar sus me gusta, sus comentarios, sus opiniones, y nos estaremos viendo entonces en un próximo tutorial. Hasta la próxima.